En un mundo lleno de belleza y maravillas, la naturaleza también guarda su lado más salvaje y despiadado, los fenómenos naturales. Son la furia incontrolable que, en un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar vidas y destruir paisajes. Desde terremotos que sacuden los cimientos de ciudades, hasta tsunamis que engulen costas enteras, estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida en nuestro planeta. En este vídeo, exploraremos los 10 eventos naturales más peligrosos, su impacto y su historia de destrucción. Número 10. Terremotos. Los terremotos son resultado de la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre. Pueden variar en magnitud, desde pequeños temblores que apenas se sienten hasta terremotos catastróficos que sacuden regiones enteras. La destrucción causada por los terremotos puede ser espantosa. Edificios se derrumban, carreteras y puentes colapsan, y las personas pueden quedar atrapadas bajo los escombros. Los efectos secundarios, como deslizamientos de tierra y tsunamis, pueden agravar aún más la devastación. El terremoto de Valdivia en 1960 en Chile, el más fuerte jamás registrado, alcanzó una magnitud de 9,5 y dejó a más de 3 millones de personas sin hogar. Número 9. Tsunamis. Los tsunamis, a menudo desencadenados por terremotos submarinos, son olas gigantes que se desplazan a una velocidad asombrosa. A medida que se acercan a la costa, crecen en altura y pueden inundar tierras bajas en cuestión de minutos. Cuando golpean, arrastran consigo todo a su paso, causando devastación. El tsunami del Océano Índico en 2004, originado por un terremoto en el Océano Índico, dejó más de 250,000 muertes y destruyó ciudades y aldeas costeras. La velocidad y el poder de estas olas hacen que escapar de su camino sea casi imposible. Número 8. Huracanes. Los huracanes son tormentas masivas que se forman sobre los océanos tropicales. Estas bestias generan vientos huracanados que pueden superar los 250 km/h y arrojan lluvias torrenciales. A medida que avanzan hacia tierra, arrasan con todo lo que se interpone en su camino. La fuerza destructiva de un huracán no se limita a los vientos. Las inundaciones resultantes del agua que liberan del mar o de las lluvias que provocan pueden ser igual de mortales. El huracán Katrina en 2005, uno de los desastres más costosos y mortales de la historia de Estados Unidos, dejó más de 1,800 muertes y una destrucción masiva en Nueva Orleans. Número 7. Erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas son espectáculos terroríficos de la naturaleza. Durante una erupción, el volcán expulsa lava, ceniza y gases a temperaturas abrasadoras. Las erupciones pueden destruir comunidades enteras, enterrar paisajes bajo capas de ceniza y causar cambios climáticos significativos. La erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo sepultó la antigua ciudad de Pompeya bajo capas de ceniza y lava, conservando un sombrío testimonio del pasado. En tiempos más recientes, la erupción del monte Santa Elena en 1980 dejó una huella de destrucción en el estado de Washington, desencadenando avalanchas de lodo ardiente y ceniza. Número 6. Tornados. Mucha gente piensa que los tornados son lo mismo que los huracanes, pero se equivocan. Los tornados son remolinos de viento más pequeños pero extremadamente violentos que giran a velocidades increíbles. Estas bestias de viento arrancan edificios de sus cimientos, dejan escombros esparcidos por kilómetros y causan caos generalizado. Por suerte, se mueven en línea recta, por lo que son muy fáciles de predecir y además, arrasan mucho menos espacio que los huracanes. El tornado de Moore en 2013, uno de los tornados más intensos jamás registrados, alcanzó una velocidad del viento de 484 km/h y arrasó casas, comercios y escuelas en Oklahoma. El sonido aterrador de un tornado se asemeja al de un tren de carga furioso, y a menudo hay poco tiempo para buscar refugio. Número 5. Inundaciones. Las inundaciones pueden ser el resultado de lluvias intensas, desbordamientos de ríos o tormentas. Estas masas de agua pueden inundar tierras bajas, ciudades enteras y campos de cultivo, causando estragos en la vida y la infraestructura. Las inundaciones históricas incluyen las de 1931 en China, que dejaron un trágico saldo de más de 1 millón de muertes.
Además de las pérdidas humanas, las inundaciones pueden destruir cosechas, contaminar fuentes de agua potable y llevar a la propagación de enfermedades. Número 4. Incendios forestales. Los incendios forestales son una fuerza ardiente y devastadora de la naturaleza, desatados por una combinación de sequía, altas temperaturas y tormentas. Consumen bosques enteros y áreas habitadas, dejando un rastro de cenizas y desolación. Los incendios forestales no solo amenazan la vida y la propiedad, sino que también tienen un impacto duradero en el medio ambiente. Desde el incendio del Bosque Nacional de Yellowstone en 1988, que arrasó 793,000 acres de tierra, hasta los incendios forestales australianos de 2019 a 2020 que afectaron a millones de hectáreas, estos eventos nos recuerdan que el fuego puede ser tan destructor como cualquier otro evento natural. Número 3. Sequías. Las sequías son eventos climáticos prolongados que resultan en una falta crítica de agua. La escasez de agua puede tener un impacto devastador en la agricultura, la disponibilidad de agua potable y la supervivencia de la vida silvestre. En la década de 1930, Estados Unidos experimentó la Dust Bowl, una sequía catastrófica que dejó a granjas en ruinas y desplazó a miles de personas. La gestión adecuada del agua y la conservación son esenciales durante estas épocas de escasez. Número 2. Avalanchas. Las avalanchas son flujos masivos de nieve, hielo y rocas que descienden a gran velocidad por las laderas de montañas. Estas fuerzas de la naturaleza pueden destruir todo a su paso y enterrar a personas bajo toneladas de nieve. Un ejemplo notable es la avalancha de Huascarán en 1970, en Perú, que sepultó la ciudad de Yungay y causó la muerte de al menos 20,000 personas. Número 1. Deslizamientos de tierra. Los deslizamientos de tierra son movimientos de tierra masivos que pueden enterrar viviendas, carreteras y vegetación. Estos eventos pueden ser desencadenados por lluvias intensas, terremotos u otras causas. El deslizamiento de tierra de Vargas en Venezuela en 1999 es un ejemplo impactante, en el que lluvias torrenciales provocaron deslizamientos que dejaron miles de muertes y comunidades enteras sepultadas bajo el lodo. En este vídeo, a través de la furia despiadada de la naturaleza, hemos presenciado la cruda realidad de nuestro planeta. En cada evento natural se graba la huella de la destrucción. En este frágil equilibrio, nuestra existencia se mantiene en constante peligro, y solo el tiempo revelará cuál será el siguiente desafío al que enfrentarnos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si quieres más contenido similar, suscríbete y dale a like. Nos vemos.